Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Cuando hablamos de vivienda, es un rubro que, si bien avanza, tendría que hacerlo a mayor velocidad. Hay grandes necesidades insatisfechas, sobre todo en el ámbito de bajos ingresos, en donde la informalidad, pues lamentablemente no cede. Y es que en este sexenio se decidió eliminar el subsidio a la vivienda de interés social, que pues se vino abajo. Absurdo cuando hay 8 millones de mexicanos que necesitan una vivienda. No acceden a la misma porque no les alcanza para el crédito. Esta noche nos acompaña Luis Alberto Moreno, él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda. ¿Qué tanto se creció y qué viene para este 2024 año electoral? ¿Qué se necesita para mejorar el nivel de construcción de vivienda? Lo invito a que nos acompañe. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola Alberto, buenas noches, a tus órdenes. Bueno, Gracias vamos a a ti. platicar de un tema que a todos nos interesa mucho, que es la vivienda. ¿Quién no quiere tener un techo? ¿Quién no quiere tener un espacio para garantizar la vida con la familia? Claro Es que un sí. tema nodal. ¿Cómo le ha ido a la vivienda el año pasado? Que pues todavía tenemos los datos medio frescos. ¿Cómo le ha ido a la vivienda Pues mira, en los fíjate que últimos el año tiempos? pasado fue un año de clarosobscuros, un año donde la vivienda de personas para menores ingresos no se ofertó como quisiéramos, no se está haciendo las viviendas que se necesitan. Estas personas que ganan menos de 15,000 pesos es una situación en todo el país que no se está ofertando la vivienda, no se está construyendo y no se está registrando nuevos proyectos. La vivienda de 800, 1.2 millones de pesos se está vendiendo bien. Es así. Se sigue construyendo y se está vendiendo en gran parte del país. El ticket promedio de vivienda para créditos bancarios, hipotecarios, es 1.6 millones de pesos. Entonces se tiene esas dos balances. Uno donde se vende vivienda para personas que tienen un mayor ingreso, pero las personas que son 4.9 millones de mexicanos no se está atendiendo. Ese es por el mercado formal. Si vamos por la parte del mercado informal, de los mercados mixtos, personas que no tienen acceso a un servicio de salud, como el Seguro Social a través del Infonavit, simple y sencillamente pues no tienen forma de acceder a una vivienda, no hay quien les preste dinero. Entonces ese es otro tema, de otro tanto igual, de 4.5 millones de personas. 8 millones, ¿no? Que no tienen posibilidades de tener una vivienda y que no se les está atendiendo. Entonces, por eso digo que son claros oscuros, porque de un lado se tiende muy bien, se desplaza bien la vivienda, el nicho está trabajando, y del otro lado, cuando son muchos los mexicanos que debemos de preocuparnos, pues no se les está dando esta ¿Y oportunidad. cuánto vale esa vivienda, la que conocemos Pues de mi- interés social? La de interés social que se le conoce estamos hablando de casas de entre 500 y 650,000 pesos. Para gente que gana promedio 15,000 15,000. pesos. Aquí en la Ciudad de México es imposible encontrar una de esas viviendas. No hay. No, no hay. Zonas como Jalisco, en la zona metropolitana también es muy difícil, zona en Puebla es muy complicado, Monterrey. León. Entonces lo que hacen algunos estados, ayudan a estas personas a través de un subsidio. O sea, los gobiernos estatales apoyan con un subsidio para que la gente les alcance y puedan tener acceso a una vivienda un poco más caro el precio, pero sí se complementa con lo del subsidio. Y luego entiendo, Alberto, que más o menos el promedio de vivienda anual, o sea, la construcción, el tren, lo que se le llama el tren de vivienda, 250,000 viviendas anuales, una cosa así, ¿no? Sí, para la población que tenemos, 250,000 viviendas son muy pocas. Muy son poco. Muy pocas. El ecosistema total de vivienda en México es muy amplio. Se está hablando de autoconstrucción, autoproducción, vivienda en renta, compra de vivienda usada, compra de vivienda nueva. Es muy grande, pero la producción que necesitamos nosotros tener, más o menos para atacar el problema fuerte de vivienda en nuestro país, estamos hablando de 500,000 viviendas al año. Estamos quedándonos cortos. Entonces sí tenemos que nosotros ver la manera de ser disruptivos, de provocar acciones y reflexiones de cómo hacer estos cambios. Te platicaba el otro día recientemente que nosotros preparamos un Plan Nacional de Vivienda. En este Plan Nacional de Vivienda preparamos todas las posibles aristas y todas las posibles soluciones al problema. Todas me refiero es de todo lo que te decía, no nada más vivienda nueva. Y en eso tratamos de que se haga un plan a 100 días, a 2 años, a 5 años, a 10 años. Y con la intervención de los otros dos niveles de gobierno, el gobierno municipal y los gobiernos estatales, porque ahí es el origen de todo esto, ¿no?
Entonces, bueno, creemos que es una buena oportunidad, creemos que es el momento justo, y es el momento justo porque las autoridades que ganen la elección de este año, pues tendrán la pauta de iniciar con esto, e iniciar con el pie derecho, porque la vivienda genera todo. Si nosotros generamos una vivienda y generamos ese, digamos, ecosistema justo y eficiente, generamos entonces buena electricidad, agua, infraestructura, bienestar, patrimonio, economía, trabajo, movilidad social. Entonces generamos todo y sobre todo Estado de Derecho, ¿no? Ahora, Alberto, lo que no se hace en el mercado formal se termina haciendo en el informal. Y entonces terminas construyendo en barrancas que no son las adecuadas, en cerros que no son los adecuados, sin infraestructura. Y luego, al final de cuentas, es un tema costosísimo, ¿no? Costosísimo, 140,000 millones de pesos al año cuesta la federación. El subsidio ayuda mucho porque a la gente no le alcanza. Hubo ahí, yo creo que una mala información donde pensaban que el subsidio era para Sí, nosotros, para los constructores, claro los que no. empresarios, y no. El subsidio realmente es para la gente que no le alcanzaba su crédito y con eso complementaban para tener la totalidad del valor de la vivienda. Ahora, ¿ya entregaron esta propuesta de este plan? Ya entregamos, estamos en procesos de hacer foros, de hacer planteamientos, de trabajar de manera coordinada con la gente que está al frente de la vivienda. Y lo puedo decir que con mucho gusto y mucho grado les ha gustado el planteamiento, sobre todo porque no nada más damos un diagnóstico, sino que damos el diagnóstico y damos la solución y la forma de esto y el resultado final de lo que puede generar esto. Entonces nosotros creemos que, por ejemplo, si generamos el primer año para el año 2025, pues ya el 2024 ya no, 2025, 100,000 viviendas de este tipo, creceremos hasta cerca del 8% del Producto Interno Bruto como industria. ¿Hoy cuánto es? 5.2. Ah, no, bueno. Entonces, es una dimensión totalmente favorable para el país. 8%, o sea, casi cerca de 3 puntos, tú sabes lo mucho que se movería y el beneficio que traería económico para nuestro país. Y ya lo entregaron a los equipos Ya los de campaña de entregamos y estamos esperando el momento para hacer la presentación con cada una de las dos candidatas, así como el candidato de MC, ¿no? Ahora, este año es un año político, ya lo sabemos, hay muchas variables, ya las estamos sintiendo. ¿Estaremos en las mismas circunstancias en cuanto a la construcción de vivienda o será todavía un año peor? No, yo creo que este año hay movimiento, se empieza a ver movimiento, hay el famosísimo, el nearshoring que está llegando, se ve inmediatamente en la necesidad de vivienda. El problema es que nosotros, como parte de toda esta ecuación, no estamos generando la suficiente y no estamos haciendo el acompañamiento necesario con los 3 niveles de gobierno, como te decía, el municipal, el estatal y el federal. Entonces, cuando llega una fábrica, digamos, para 5,000 trabajadores de Nuevo León y dice, pues necesito agua, necesito electricidad, pero pues necesito dónde meter a mis trabajadores a vivir y no las hay, pues entonces ese es cuando se rompe la oportunidad de ese crecimiento y esa sinergia, de ese círculo virtuoso que deberíamos de buscar todos para que no se nos vaya la chance. Y así como buscar estas alternativas en el norte del país, también buscar las mismas alternativas en el sur del país, porque allá nos está atendiendo. Qué bueno que lo mencionas, Alberto, porque justamente entiendo que el crecimiento de la vivienda es bastante amorfo, ¿no? O sea, en unas ciudades, las grandes ciudades, pues más o menos les va bien, o en algunas zonas, en el norte, en el Bajío, pero ¿sucede lo mismo, por ejemplo, en el sureste o cómo está la cosa? Desgraciadamente no, a excepción de Yucatán y Quintana Roo, que son dos polos que se refleja por el índice de seguridad que marca el Estado y que la gente ha buscado irse a vivir a Yucatán, en Mérida, de manera indicada, y pues, Quintana Roo, que es un estado turístico, pero no hay industria, ¿no? No hay industria. Desgraciadamente, nosotros vamos atrás de las fuentes de trabajo. Si hay fuentes de trabajo, va a haber vivienda. Si no hay fuentes de trabajo, es muy difícil que la gente, como te mencionaba, tenga la oportunidad de tener acceso a un crédito. El crédito que se les otorga regularmente es el crédito Infonavit.
Entonces, eso se genera con fuentes de trabajo, ¿no? Ahora Fuentes de- entiendo que el crédito Infonavit no alcanza a, digamos, no llega a ese nivel porque los créditos son más altos, ¿verdad? Entonces, el de interés social no lo alcanza a tocar, ¿verdad? El Infonavit, ¿no? El Infonavit lo que sí tiene muchos créditos. Lo que pasa es que la gente que gana esa cantidad no le alcanza para llegar a la casa. Ese es el tema. El valor de la casa vale 550,000 y estas personas tienen 470, 460, 480. Estás hablando de un gap ahí interesante de 80, 70,000 pesos, que para esos niveles de personas es muy complicado Que obtenerlos. ahí era donde entraba el subsidio que se Exactamente. eliminó, ¿no? Ahí es donde entraba el subsidio. No les llega y no es muy difícil complementarlo. Ahora, así muy rápidamente, ¿cuáles son las acciones que más se requieren urgentemente para dinamizar en este plan que ustedes presentaron la vivienda? Pues mira, las acciones así de manera puntual son dos. Una por la parte de la demanda, que es, nosotros vemos importantísimo ver infraestructura eléctrica, que hay unos problemas muy fuertes en las dos penínsulas, tanto en Baja California como en la península de Quintana Roo. La situación hídrica, que es una situación grave en nuestro país. Grave. Y la tercera es un ordenamiento territorial. Esa es por la parte de la oferta. ¿No? Y la parte de la demanda, pues nosotros tenemos que ver cómo complementar eso a través de subsidios, mecanismos que a veces se puede, los gobiernos estatales, pero yo creo que vendría con mucha fuerza si el gobierno federal ve con buenos ojos el apoyo a estas personas. El apoyo a estas personas es indicativo de que no les alcanza y si no hacen casas de manera formal, van a buscar la informalidad. Sí. Y la otra es atención a través de un instituto, formalizar una área operativa del gobierno federal que dé atención a las personas que no tienen un ingreso formal, que es todas las personas que trabajan y que no tienen un garantizado día a día, vía bancarizado o de un jefe, de un patrón que les deposite su quincena, ¿no? Bueno, pues hacemos votos, Alberto, para que ahora sí, finalmente, las personas que van a tomar decisiones de política pública en la próxima administración, pues tomen en cuenta la industria, ¿verdad? Que son los que conocen, los que la viven todos los días. Este tema de la vivienda, tú tienes muchos años, yo tengo años de platicar de ella y me da una tristeza terrible porque vienen sexenios, se van sexenios, regresan otros, pero al final de cuentas seguimos hablando de lo mismo. Un déficit de 8 millones de viviendas. Bueno, pues yo creo que ojalá ahora sí se tome en cuenta la industria con este documento, que entiendo tardaron años en hacerlo, ¿verdad? 1 año, 6 meses. O sea que es un documento bastante serio, ¿no? Y muy serio porque refleja la palabra y la voz de todos los actores, no nada más de la industria per se, sino también hay parte de la sociedad, academia, peritos evaluadores, peritos arquitectos, talleres con ingenieros, CEMIC, Coparmex, Canacintra, Concamín, todos participamos y presentamos propuestas de cómo hacer, y un estudio muy serio, muy bien estructurado y muy robusto para la presentación de esto. Yo creo que va a ser un año muy bueno para que lo tomen y echen se pueda plasmar. Pues muchas gracias, Alberto. Pues ya te estaremos invitando en otra ocasión para ver Encantado qué de la vida. resultados tiene el Encantado esfuerzo de de la la vida. Canadevi para Ahorita lograr estamos tratando ¿no? esto y después con la persona que gane las elecciones trabajaremos de manera conjunta para echar a andar todo esto que es un plan, ahora sí que un plan nacional de vivienda, ¿no? Perfecto, muy bien. Alberto, muchas gracias. Gracias Buenas a noches. ti, buenas noches, Gracias. te agradezco mucho. Sí, claramente hay mucho por hacer y ojalá los candidatos y sus equipos tomen en cuenta las propuestas para que la industria pueda retomar un paso más dinámico. Es obvio que edificar anualmente 250,000 casas es muy poco frente a las necesidades y más cuando está el nearshoring que va a exigir vivienda para más trabajadores. Además, el crecimiento debe ser más parejo en todo el país, lo que hoy no sucede. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.